del libro de los Hechos. Ya llegamos al 50 estudios de la palabra de Dios del libro de los Hechos, capítulo 16. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 16 hasta el 5. Y dice, mejor vamos a leer el 40 del capítulo 15 para poder anexar bien a lo que habíamos dejado anteriormente. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si nosotros recordamos el mensaje pasado, y para los que no estuvieron, yo los quiero de cierta manera enchufar en lo anterior. ¿Qué es lo que había sucedido anteriormente? Había pasado que Pablo y Bernabé se separaron. El compañero fiel de Pablo se termina yendo. Bernabé toma a Juan Marcos, su sobrino, y se van. ¿Se acuerdan cuál fue el problema? El problema fue que Bernabé quería llevar a Marcos al segundo viaje misionero, pero Pablo le dice que recuerde Bernabé lo que Juan Marcos había hecho en el primer viaje. Y en el primer viaje, ¿qué había hecho Juan Marcos? Los había abandonado. Apenas recién comenzaba el viaje, Juan Marcos, al ver la braveza de lo que es servir a Dios, se bajó, renunció y se fue a Jerusalén. Entonces, en el segundo viaje, ustedes fíjense que aquí nosotros vamos a montarnos en este segundo viaje con Pablo. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Escuche, es el segundo viaje misionero de la iglesia de Jesucristo. Extraordinario. Mire el acontecimiento que estamos viendo. Mire lo que el Señor dice, que todo lo que el Señor dejó escrito en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Mire lo que el Señor dejó plasmado aquí. Entonces, en este segundo viaje misionero, se cree que el primer viaje misionero ocurrió en el año 47 de nuestra era. Acuérdense que Jesús muere en la cruz en el año 33. Así que esto fue en el año 47. El segundo viaje se calcula que fue en el año 52. Así que aproximadamente 5 años. Hay algunos que varían con algunos años más, no menos. Pero se calcula que son 5 años desde el primer viaje misionero al segundo viaje misionero que emprende Pablo. Recuerden que ellos estaban en la iglesia y mientras estaban en la iglesia, Pablo le dice a Bernabé: vayamos a ver a los hermanos, a confirmar, a ver cómo ellos están. Y en ese momento empieza a surgir esta discusión. ¿Por qué? Porque Bernabé dice, bueno, llevemos a Marcos. Y Pablo le dice, no, imposible, no se puede. ¿Por qué? Se cree que Pablo veía en Marcos todavía una inmadurez. Todavía no estaba maduro, no estaba preparado para la tarea de la misión que tenían que emprender. Ya lo hemos visto, la braveza de lo que era ser misionero en ese tiempo. Ya pudimos ver cómo Pablo fue apedreado, ya vimos cómo fueron expulsados, cómo fueron llevados a la cárcel por causa de Jesús. ¿Está acá conmigo? Decirle al que está a tu lado, si tienes luchas por causa de Jesús, serás tenido por digno, dile. Amén. Esa era la recompensa de ellos, ser tenidos por dignos, porque estaban atravesando por lucha por causa del evangelio. ¿Está acá conmigo? Estas luchas no vienen si no es porque estamos predicando la palabra, porque estamos sirviendo a Dios. Entonces dice que Pablo tomó a Silas
y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y ahora entramos en el capítulo 16, versículo 1. Y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Wow. Si podemos ver esto y podemos meternos de lleno en esto para poder dilucidar qué es lo que el Señor quiere ministrarnos esta noche y qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Cuando pensé en esta porción y pensaba en un título y se venía a mi corazón esta palabra: Dios cuida de nosotros. ¿Cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Ahora fíjate que uno de los grandes problemas que tenemos mayormente nosotros es que vivimos en una ansiedad constante, no sabiendo qué va a pasar en el futuro. El futuro produce ansiedad, el desconocimiento, el no saber qué es lo que va a ocurrir. Y sabe que yo siempre he aprendido algo con Dios, y es: nunca sabes qué es lo que la marea va a traer. Y eso es lo maravilloso de Dios, que usted hoy está aquí, pero usted no sabe dónde estará mañana. Quizás mañana usted esté alabándole al Señor en su hermosa presencia. Amén. Quizás esta noche el Señor venga por nosotros. ¿Cuántos creen que Él va a venir? Si usted no lo cree, entonces usted no tiene a Cristo. Porque Cristo prometió, y ¿sabe qué, mi hermano? Lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, eso es maravilloso, saber que nosotros no sabemos. Fíjate cómo Dios, de cierta manera, hay cosas que Él no nos ha dicho. Nosotros no sabemos el día en que nos vamos a morir. Nosotros no sabemos el día en que Cristo va a venir. Y eso significa de que nosotros tenemos que estar preparados, confiando en el Señor. Nosotros no sabemos si mañana será un día de bendición, será un día de batallas, será un día de conflicto. No lo sabemos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No es lo que usted haga esta noche va a repercutir en lo que ocurra mañana. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a ocurrir mañana ya Dios lo predestinó. ¿Está acá conmigo? Lo que va a ocurrir mañana, Dios ya sabe lo que va a ocurrir mañana, porque Él es pasado, presente y futuro. Él ya estuvo en tu futuro. Él ya está en tu futuro. Cuando tú miras el libro de Apocalipsis y ves que todos nosotros estamos en el cielo glorificando a Dios, ahora eso ya está. Él al que predestinó, llamó, al que llamó, justificó, y al que justificó, glorificó. Ya está. Ahora, el que no lo sabe somos nosotros. Amén.
Ahora, mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que mi futuro es incierto. Y eso es mentira. Tu futuro no es incierto, tu futuro es desconocido. Significa que tú no lo conoces. Amén. A veces Dios, por su gracia y benevolencia y misericordia, a veces Dios algo nos deja conocer. Por eso la gente está tan fascinada con el tema de lo profético. Quiero que me profeticen el futuro. Pero no suena mucho a que me tiren las cartas. Quiero saber qué va a pasar, porque nosotros todo el tiempo, quiero saber si mi matrimonio se va a destruir, no se va a destruir. Quiero saber si salimos adelante o no. Quiero saber si lo logro o no lo logro. Si emprendo este negocio, si va a funcionar o no va a funcionar. Quiero saber. Pero Dios no nos deja saber. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Hay algo que tiene no saber el futuro y tiene que ver en cuánto tú confías en Dios. Pastor, yo quiero saber si mi hijo se va a convertir o no al Señor. Quiero que alguien me profetice, entonces uno va a comprar profecía barata para que me digan qué va a pasar. No. Dios dice, yo quiero que confíes en mí. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Confías en mí o no confías en mí? ¿Estás seguro en Dios o no? Y eso era lo que Pablo mostraba, porque imagínate que Pablo tiene que empezar su segundo viaje misionero, y antes de comenzar su segundo viaje misionero, lo primero que ocurre es que Pablo pierde a Bernabé. Hermano, no pierde a cualquier obrero. Bernabé era un puntal para la vida de Pablo. Bernabé era el sostén para la vida de Pablo. Bernabé era su compañero. Bernabé era el que lo seguía. Bernabé era el que lo apoyaba. Bernabé era el que estaba con él. Dice que cuando ellos en Listra fue apedreado Pablo, y dice que los discípulos se reunieron y lo consolaron, y ahí estaba Bernabé. Bernabé era alguien importante. Y ¿sabe qué, mi hermano? Dios a veces pone personas en tu vida porque sabe Dios que necesitamos de personas para que nos ayuden, para que nos bendigan, para que nos apoyen, para que nos consuelen. Ese es Dios. Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Un Dios que no te va a dejar sin la ayuda necesaria que tú necesitas para llegar a donde tú tienes que llegar. ¿Está acá conmigo? Cuando Jesús vino, Dios tenía preparado para Jesús 12 apóstoles, 12 discípulos. Amén. Que cuando Él estuvo en el huerto Getsemaní, ahí sudando gotas de sangre, y Él estaba sufriendo, ellos estaban ahí con Jesús. Quizá no sufrían tanto como Jesús, pero fíjate que Dios siempre pone personas alrededor nuestro para que nosotros llevemos a cabo lo que el Señor quiere que hagamos. Y en este segundo viaje, Pablo ya de por sí comienza mal, porque su compañero, el que habían hecho el primer viaje misionero, el que tenía conocimiento del terreno, el que había estado con él, de repente surge un problema, surge una dificultad, surge un conflicto por causa de Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Pablo considera que no había que llevarlo. Ahora, ¿por qué Pablo quizás consideraba que no había que llevarlo? Porque así como leímos en la palabra de Dios, dice en el versículo 5, capítulo 16, así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál era el propósito de este viaje? Confirmar la fe. ¿Sabe lo que es confirmar la fe? Alentar, motivar,
fortalecer. ¿Y usted cree que se podría fortalecer la fe de la iglesia con un Marcos que había abandonado la obra? Imagínese Marcos predicando. Bueno, yo estuve predicando y en el primer viaje apenas empezamos me dio miedo y me fui a mi casa. No era un ejemplo a seguir en ese momento. Creo que era muy joven y más allá de ser joven, era una persona que quizá no tenía la madurez espiritual que Pablo no veía. Ahora, el problema es que Bernabé, quizás muchos historiadores dicen que Bernabé no supo ser un buen segundo. ¿Está acá conmigo? No supo ser un buen segundo. Bernabé no quería apoyar a Pablo. Bernabé quería que Pablo lo apoyara. Pero al que Dios había llamado, ¿a quién era? A Pablo y a Bernabé. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿para qué Dios lo había llamado a Bernabé? Para apoyar a Pablo. ¿Está acá? Lo llamó para apoyar a Pablo. Pero Bernabé quizás no quería tanto apoyar a Pablo. Quizás él quería tomar su iniciativa. Quizás él quería mostrar lo que él podía hacer. ¿Se da cuenta, mi hermano, que es muy importante entender para qué Dios nos llamó? ¿Para qué fuimos llamados por Dios? ¿Y sabe por qué? Porque en este segundo viaje misionero nos vamos a encontrar con algo extraordinario. Pero lo más increíble de todo es que Pablo toma a Sila y, encomendado por la iglesia, sale en su segundo viaje misionero. Y dice que Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre. Chipre era la ciudad donde él vivía, de donde él era. ¿Y sabe qué? De Bernabé no se supo más nada. Hasta acá llegó Bernabé. No se supo más nada hasta cartas posteriores donde Pablo lo menciona en alguna que otra carta. Pero ya de Bernabé y de su viaje misionero no se supo nada. Muchos dicen que la decisión de Bernabé de tomar a Marcos y ir a un viaje misionero continuo no funcionó. ¿Está acá conmigo? No dio frutos. Este segundo viaje misionero de Pablo sí da frutos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Que a veces Dios en el primer viaje hizo algo, pero ahora en el segundo viaje Dios está haciendo cambios. O esos cambios que ocurren, Dios los tiene bajo control. Dios está bajo control absolutamente de todas las cosas. Dice que en ese momento, dice que después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Esta noche quiero hablarte de Timoteo. Pablo toma a Silas y sale en su segundo viaje misionero. Y mientras va de camino a su segundo viaje misionero, Pablo pasa por Siria, por Cilicia, por Derbe y por Listra. Listra fue la ciudad donde se lo confundieron a Pablo y a Bernabé con Júpiter y Mercurio, ¿se acuerdan? Que vino el sacerdote y trajo toros y trajo guirnaldas. Fue la ciudad que muchos judíos se convirtieron, pero también fue la ciudad que apedreó a Pablo al punto de la muerte. Así que en esa ciudad mucha gente se había convertido, y se cree que entre esa gente que se había convertido estaba la familia de Timoteo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pablo dice: y recuerda cómo tu abuela y tu madre te han enseñado los caminos de Dios? ¿Por qué? Porque Timoteo era judío. Dice que la madre de Timoteo era judía y el padre era griego. Y en ese tiempo se acostumbraba mucho a que los hijos siguieran la
religión de la madre. Entonces Timoteo era judío, pero no era circuncidado. Ahora vamos a explicar eso. Pero en ese viaje, cuando Pablo comienza y llega a Listra, él se encuentra, o Dios le pone en el camino a Timoteo. Quizás usted escucha la palabra Timoteo y ya le suena familiar. Pero fíjate algo, que es la primera vez en el Nuevo Testamento que se nombra a Timoteo. Esta es la primera vez. Por más que nosotros tengamos conocimiento. Timoteo fue el único que recibió 2 cartas de Pablo, primera y segunda de Timoteo. Entonces Timoteo no fue cualquier persona. Timoteo fue alguien muy importante en la vida de Pablo. Pablo venía de perder a Bernabé, pero Dios tiene un Timoteo. ¿Está acá conmigo? Tú puedes perder un Bernabé. A mí muchas veces me ha pasado de quizás tener a alguien que ha ministrado mi vida. Amén. Yo recuerdo en una oportunidad yo conocí a un pastor que ministraba mi vida, pero ese pastor tenía 90 años y ministró mi vida en varias oportunidades. Y me acuerdo que en una oportunidad acudí a él y su esposa me dijo: falleció. Y tú dices: ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe cuánta gente he escuchado decir: pastor, yo tenía un hermano que venía a la iglesia que era como David y Jonás, éramos carne y uña, veníamos a la iglesia juntos, tomábamos mate, pero de repente ese hermano se fue, ese hermano hoy no está en la iglesia? ¿Qué hago, pastor? Y ¿sabes qué, mi hermano? Dios tiene un Timoteo para ti. Porque que Pablo haya perdido a Bernabé no significa que la obra de Dios se terminó en tu vida. Porque a veces Dios permite, porque necesita Dios que nosotros crezcamos. Entonces, para crecer, para ir por más, ¿sabes qué? Yo creo que Bernabé no era el instrumento que Pablo necesitaba en esta segunda etapa de su vida. ¿Se da cuenta cómo Dios está en control? ¿Se da cuenta cómo Dios permite que las cosas ocurran? A veces no entendemos por qué ocurren las cosas, pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dice que en este segundo viaje Él se encuentra con Timoteo. Timoteo había sido ganado para Cristo en el primer viaje. Acuérdese que hace 5 años atrás su madre, su abuela habían sido ganados para el Señor. Y cuando Pablo comienza su viaje, fíjate algo, dice que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. La palabra discípulo ya lo hemos sabido, lo que significa, lo que es. Significa que Timoteo no solamente era creyente, sino que era ¿qué? Que era discípulo. ¿Está acá conmigo? Uno puede ser creyente y no ser discípulo. Uno puede ser cristiano y no ser discípulo. Pero Timoteo era creyente, salvo, pero también era discípulo.
Y yo siempre digo, a nadie puede hacer discípulos. ¿Se acuerdan que la gran comisión que el Señor nos mandó, vayan y hagan discípulos? Nosotros no podemos hacer discípulos si primeramente no somos discípulos, porque hay requisitos para ser discípulos. Hay cosas que tiene que tener la persona, el carácter de la persona. Fíjate cómo Pablo, en el momento que Bernabé se baja del viaje misionero, se va, Pablo no se amedrentó. Pablo no tuvo miedo, sino que él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que puedo hoy perder algo, pero mañana no sé lo que la corriente traerá. No sé lo que va a ocurrir mañana. ¿Usted sabe lo que va a ocurrir mañana? No. Tú no sabes si mañana Dios va a poner a alguien en tu vida que va a ser de bendición para ti. Tú no sabes si mañana va a venir una persona totalmente diferente a Bernabé y quizás Dios lo use mucho más que a Bernabé. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Timoteo no fue cualquier persona. Timoteo fue una persona que impactó mucho la vida de Pablo. A partir de ahora, hasta el fin de los días de Pablo, que lo vamos a estudiar todo, Timoteo nunca se alejó de Pablo. ¿Se da cuenta? Nunca se alejó de Pablo. Timoteo siempre estuvo al lado de Pablo. Era la herramienta, el instrumento que Pablo necesitaba. A veces lloramos mucho porque se fue Bernabé, pero tenemos que estar ansiosos sabiendo que mañana Dios puede hacer algo nuevo. Mañana Dios puede traer algo nuevo. Mañana Dios puede levantar a un Timoteo. Mañana Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene preparado tu mañana. Dios tiene preparado tu mañana. El problema es que tú no lo sabes. Y tú crees que perdiste. Y tú crees que estás retrocediendo. Y tú crees que no estás avanzando. Parece como que me estoy predicando a mí mismo. ¿Me suena familiar esto? Amén. Pero si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, mi hermano, ¿quién puede hacerte daño? Todo lo que está pasando en tu vida, de alguna u otra manera, Dios lo tiene en control. Que no lo aceptes, otra cosa. Que no lo quieras, otra cosa. Pero como decía Charles Spurgeon, si existiera un mejor lugar donde Dios te podría llevar para tu crecimiento, ya Dios te hubiese metido en ese lugar. ¿Sabe por qué hoy usted está aquí? Porque es el mejor lugar que Dios considera donde usted tiene que estar. Pastor, y si mañana estoy en una cárcel, es porque Dios considera que es el mejor lugar donde tú puedes estar para tratar con tu rebeldía. Amén. ¿Está acá conmigo? Es Dios el que está cuidando de nosotros. Dios no dejó a Pablo sin la ayuda necesaria para llevar a cabo la misión. Pablo pudo haber perdido a Bernabé, pudo haber estado triste, pero Pablo siguió adelante. Y más adelante, diga conmigo, más adelante, Dios tiene una sorpresa. Amén. Amén. Yo me acuerdo cuando una hermana aquí en la iglesia estaba de novia con una persona y esa persona se fue a su tierra. No vamos a decir el Chaco, porque no queremos mandar a nadie al frente. Se fue amedrentado.
Imagínate si esa persona no sabía el futuro. Más adelante Dios tenía una sorpresa. No solamente que regresaría, no solamente que se casaría, no solamente que esperaría un hijo, una hija que está a punto de llegar. Mira el futuro que tú no sabes que hay por delante. A veces uno cree que Dios no tiene cuidado de nosotros. A veces vivimos o obramos de cierta manera pensando que Dios no nos cuida, pero no fue así. Timoteo sería el siervo que Pablo necesitaría. Era la persona que Pablo iba a necesitar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que en una oportunidad orando Dios me dijo: voy a enviarte a alguien que te ayude. Y así fue. Pasó el tiempo, llegó el momento, y cuando un día Dios me habla y me dice: esa es la persona, y yo dije: wow. Y así fue una persona que yo necesitaba para una tarea específica en mi vida. Fue una persona que Dios tenía preparada de antemano. Quizás la persona no lo sabe, quizás yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, iglesia. Dios ya tiene todo orquestado, lo que Dios va a hacer con tu vida, las personas que van a venir a tu vida, las personas que se van a ir de tu vida, pero Dios es el que tiene cuidado de ti. Amén. Dios le proveyó a Pablo a Timoteo. Fue la ayuda que él necesitaba. Sería el siervo fiel que acompañaría a Pablo a partir de ahora en adelante. Fue tan importante en la vida de Pablo, escuche bien, Timoteo, que Pablo lo nombra en 9 de sus 13 cartas. Mira si no fue importante en la vida de Pablo Timoteo. Ahora, ¿quién era este Timoteo? Sabemos que tenía a su abuela Loida, su madre esa misma. Sabíamos que era un convertido en el primer viaje de Pablo. Sabemos que era un discípulo. Pero mira lo que dice la palabra. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjate qué es lo que decía la gente de Timoteo. ¿Qué decía la gente de Timoteo? Hablaban bien. Tenía Timoteo una buena reputación como siervo de las cosas del Señor. Era un joven que, más allá de ser joven, era más maduro que muchos que quizás que tenían mucha edad. Él era joven de edad, pero era grande en madurez, porque él se comportaba de cierta manera que era digna para la obra del ministerio. Dice que la gente daba testimonio de Timoteo, de que era una persona correcta, una persona que bendice, que edifica, no una persona que divide, no una persona que critica, no una persona que habla mal, sino una persona que habla bien, una persona que fomenta la unidad del cuerpo de Cristo, una persona que tiene esas características que tiene que tener un discípulo. ¿Se da cuenta? Un discípulo tiene que tener ciertas características. ¿Y cuál es la característica del discípulo? Tiene que ser alguien que procure la paz entre los hermanos, alguien que tenga amor por el prójimo, alguien que tenga el deseo de servir, alguien que no considere su vida como algo a que aferrarse, sino que la persona esté muerta
a su yo para hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Algo que no pudimos ver en Bernabé. Algo que cuando a Bernabé le molestó algo que no se llevaban a su sobrino Marcos, enseguida hubo una discusión. No dijo, no, mira, Dios te puso a ti, Pablo, como el líder de los viajes misioneros. Si tú dices que no hay que llevar a Marcos, no lo llevamos. No. Él quiso defender su idea, quiso defender su orgullo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y eso no es algo que sirve para que nosotros podamos crecer como discípulos del Señor. ¿Sabe que yo en una oportunidad aquí hablamos de 40 puntos de los obreros? Los tengo aquí guardados. Miren, Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen eso? Esto nosotros lo hacemos en el discipulado y son puntos innegociables de un obrero de Roca Eterna. Y estos son los que tienen que tener los obreros de Roca Eterna, todos los obreros. Si un obrero no tiene estas condiciones, entonces tenemos que llamarle la atención. ¿Se da cuenta? ¿Quiere que se los lea rápidamente? Punto número 1, entender que Dios lo llamó. Punto número 2, asegurarse de tener una relación con Dios. Punto número 3, orar por la visión del ministerio. Punto número 4, estar dispuesto a trabajar. 5, dar gracias a Dios por todas las tareas que Dios nos da. Desarrollar un corazón de servicio. Andar en la vida sin ofender. Servir como a Jesús mismo. Disculpe que la letra porque no es mío. No criticar, sino enfocarse en su trabajo. Tener un gran grado de lealtad. Respetar a todos, no hablar mal de nadie, no juzgar. No quejarse de las pequeñas cosas para hacer grandes cosas. Comprometerse con el ministerio. Saber que te necesitamos, ayudar en todo. Haz tu trabajo con excelencia. No dejes de hacer algo hasta que no lo termines. No te rindas nunca. Sé alguien en quien se pueda confiar. Mantén el gozo. Sé sensible al Espíritu Santo. Sé paciente. Obedece siempre. Anda siempre con amor. Siempre listo para atender las necesidades de otro. Aprende a usar tus dones y tu talento para con Dios. Que la visión de la iglesia sea tu prioridad. Siempre positivo, maduro. No se quejen. No busquen lo propio. Busca soluciones. Aprende en silencio. Ora. Sé responsable. No llegues tarde. Sé disciplinado y ordenado. Sé leal a tu pastor y a tus líderes. Aprende a enseñar y a ser corregido. Busca a quien servir. Mantente maduro espiritual y emocionalmente. Sé lleno del Espíritu Santo. Maneja la palabra de Dios con precisión. Wow. Amén. Si usted conoce a alguien que se fue de acá, dice, ¿recuerda los 40 puntos?